restitución de tierras, tus derechos. En el municipio de San Roque, Antioquia, que visitamos hoy, encontramos algunos de los casos más emblemáticos de la justicia para la restitución de tierras. Hoy se inicia un nuevo camino de restauración de las comunidades y el retorno a lugares que guardan historias de prosperidad, luego épocas de guerra y por último el retorno de las víctimas y cómo hoy se les hace justicia. Yo creo que esto es bueno porque estas personas pueden regresar, volver a cultivar, volver a tener sus tierras, volver a tener su casa, volver a estar tranquilos, venirse de una ciudad donde están pasándola mal, donde están padeciendo. Es muy diferente a estar en su propia casa, en su propia tierra produciendo. La zona en donde se ubica el municipio de San Roque fue un lugar próspero y productivo. Las extensas haciendas que se fueron levantando con cada llegada de gente atraída por las diferentes explotaciones agropecuarias y de minería fueron el origen de la organización de las formas de explotación económica de la zona. El municipio de San Roque es un municipio que siempre con la tenencia de la tierra ha tenido pues como un problema agrario. ¿Por qué? Porque son grandes haciendas, en esas haciendas se encuentran unos aparceros que trabajan para la persona que es dueña del predio, pero resulta que llega un momento en que ellos no tenían prestaciones sociales, les tocaba doblar turnos, no tenían días de descanso. Entonces en estas zonas se empiezan a crear sindicatos agrarios. La costumbre informal de negociar tanto las tierras como las formas de trabajo creó confusiones de propiedad, uso, contratos y tipos de trabajos y relaciones entre propietarios y campesinos. Buenas tardes. Vamos a hacer un ejercicio de recolección comunitaria y se llama cartografía del conflicto. Acá vamos a rememorar todas las situaciones de violencia. De pronto, don Hugo, ¿qué hechos de pronto recuerda de violencia o de masacres, de homicidios, que hayan sido pues como los picos más grandes de violencia acá en San Roque? Los más graves serían por ahí en el 96 al 98. La violencia en esta región vino hace muchos años. Empezó desde antes de los años 90, mucho antes, entre el 80 y el 90 empezaron a venir grupos. Primero venía guerrilla por ahí suave, después paramilitares, en ese entonces se llamaban macetos, después tinados, después águilas negras, y luego los grupos guerrilleros tomaron asentamiento muy fuerte. Y ya por ahí después del año 90, por ahí para el año 96, llegó el paramilitarismo total. Ya ellos despropiaban, se llevaban ganados, se llevaban la tierra que les gustaba, la tomaban, daban cualquier cosa por ella o por otra no daban nada, tenían que abandonar. Y entra otro bloque pues, de las autodefensas que ellos dicen es el cacique Nutibara, que era comandado por alias Don Berna, y él ya le mete pues como un tinte más de narcotráfico. Ellos empiezan a despojar a estas personas de sus predios, hacen ir a la persona, la obligan a ir a la notaría a firmar los papeles para legalizar la entrega del predio. Entonces las cadenas traditicias vas a ver que pasaron por manos de muchas personas. Por personas de grupos paramilitares, por las mismas familias, habían testaferros. Entonces San Roque fue y las veredas fueron muy golpeadas porque el despojo fue mucho, mucho. Y un día
el que andaba de jefe de los paramilitares en el entonces, le dijo a mi hermano, que era el que estaba ahí, que conversara con el papá y la mamá, que necesitaban ese lote de terreno para añadírselo a otro terreno que ellos tenían. Que porque si no le vendían ese lote de terreno o se lo entregaban, le perdían era toda la finca. Me tuve que venir de la finca por los paramilitares y ahí un comandante bajó una retro y tumbó la casa. Eso la echó al suelo, todo. Doña Rosángela, cuéntenos usted de pronto qué recuerda. Yo recuerdo del 96 en Cristales cuando entraron los paramilitares que asesinaron 3 personas. Muy horrible. Mi desplazamiento fue en el 1996. Me desplacé hacia la ciudad de Quibdó buscando miras de más progreso. Fue en vano porque no, pues eran otras costumbres, otras gentes y yo lloraba y decía, yo me quiero volver, pero qué miedo. Los asesinatos, amenazas, despojos de tierras y el consecuente desplazamiento forzado cambiaron la vida de los pobladores de San Roque. Luego los grupos de narcotráfico y oficinas de cobro se apoderaron de predios que, por los terribles hechos que planearon y ejecutaron allí, crearon un mito de terror, miedo y silencio obligado. Entonces, les voy a contar también pues cuál es el fin de toda esta información que ustedes nos dan, que es tan valiosa. ¿Y por qué la hacemos con ustedes? Porque ustedes son los protagonistas de todos estos hechos de violencia, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que reconstruir las fechas, los grupos que, al margen de la ley, que fueron los que actuaron acá, y esto nos va a servir como prueba en el proceso de restitución de tierras, para que el juez se dé cuenta de todo lo que sucedió, de los desplazamientos que hubo, de las masacres, de los asesinatos, y así probar cómo ustedes se tuvieron que desplazar de acá del predio, ¿cierto? Con la llegada de la restitución de tierras se abre un nuevo camino con las primeras sentencias a favor y los reclamantes entran en la etapa del posfallo. Los invitamos a visitar nuestro especial Restitución de Tierras, una tarea valiente que da resultados en www.presidencia.gov.co. Para aclarar sus dudas y consultar los avances de la Ley 1448 de 2011, visiten nuestra página www.restituciondetierras.gov.co. Síganos en Twitter en @urestitución o en @RicardoSabogal-U. Y en Facebook nos encuentran como Unidad de Restitución de Tierras. Restitución de tierras, tus derechos. La primera tarea de la Unidad de Restitución de Tierras es la socialización de los temas relacionados con cada proceso, la comprensión de la ley y de los pasos dentro de la ruta técnica que se debe seguir dan claridad sobre la marcha de los procesos. Constancia, paciencia y optimismo darán sus frutos en los tiempos adecuados. La unidad de restitución, me entero yo más que todo, es por la televisión. Luego ya cuando llegaron acá para hacernos reuniones y ya uno va conociendo más del programa de restitución de tierra. Nos midieron las tierras y cada
cada paso pues que ellos iban dando, ellos nos iban explicando. Esto es para que usted tenga presente qué tanta tierra tiene, qué tantas hectáreas tiene. Cuando Restitución los metan a ustedes, los inscriban en el registro, entonces a usted le va a llegar una notificación que ya está inscrita en el registro de Restitución. Y ahí entran en la etapa judicial, a esperar que el juez dicte sentencia. No, pues ya respondieron, ya está como muy adelante el proceso. ¿Ah? Estamos ya cerca, como a 3 o 4 días, para la entrega del predio. Viene la juez de Restitución de Tierras aquí a San Roque. Pues no me entrevista, sino que viene a conversar conmigo en la casa. Ella es la que entrega la tierra. La presencia de los funcionarios de la unidad de restitución, la comunicación permanente con los campesinos y la socialización de los temas sobre restitución de tierras proyectarán a los líderes naturales de cada comunidad. Muy buenas tardes para todos. Primero, muchas gracias por estar aquí en esta reunión y haber aceptado esta convocatoria que les hicimos. Aquí en el municipio de San Roque, la unidad de restitución de tierras comenzó a intervenir a partir del año 2013, es decir, ya llevamos algo aproximadamente de 3 años justamente interviniendo aquí en la zona. Pues digamos, la idea sí es que ustedes puedan estar en una condición similar o inclusive mejor a la que estaban en aquel momento en que tuvieron que abandonar estas tierras tan bonitas de por acá. Y en ese orden de ideas, acompañado justamente de la sentencia de restitución de tierras, suelen venir componentes complementarios muy importantes, de los cuales hay 2 que quiero destacarles y referírselos. El primero tiene que ver con que se otorgan unos subsidios de vivienda para que precisamente quienes no tengan vivienda puedan construirla y aquellos que tengan una vivienda que no esté en las mejores condiciones, si es su voluntad, las puedan mejorar. Y de igual manera, al regresar, también se puedan dar unos subsidios para implementar proyectos productivos, es decir, con el acompañamiento técnico de la unidad de restitución de tierras, de personas expertas, pues digamos, como en temas agrícolas, en temas del uso del suelo y demás, pueda definirse, digamos, en qué quisieran ustedes invertir esos proyectos productivos. No es solamente restituir la tierra, sino que le dan a uno ya el título, ya esta tierra es suya. Los beneficios, que si yo quiero tener una pecera o 2 peceras, yo puedo pedir mi proyecto productivo en peces, me van a capacitar, pues me van a dar la semilla, me van a dar el cuido, entonces yo no me voy a preocupar que si yo quiero un estanque, yo lo tengo que hacer con mis propias fuerzas y sin saber cómo voy a sembrar, sino que tengo ese respaldo. En un principio me dijeron que había derecho a vivienda en la finca, a unas ayudas humanitarias y a apoyos técnicos y económicos. Ellos han dicho que hay que volver a producir en el campo y yo les he creído que sí. Y el campo hay que ponerlo a producir porque es que cemento no comemos. Y todo lo que se levanta en el campo, sea pasto, sea frutales, sea leguminosos, lo que sea, todo es comida. Y si hay comida, hay paz. Muy bien el trabajo de los funcionarios, creemos mucho en ellos por el apoyo que nos han dado. Han venido a mirar todo lo poco que uno tiene. Entonces ahí es donde uno se siente con más fortaleza para seguir adelante. Con capacitaciones y acompañamiento más aprende uno y le queda a uno ese respaldo de ellos para iniciárselo a la juventud. Quiera Dios que a nuestro pueblo lleguen los bellos días en que todos los campos haya paz y alegría, en que todos los campos haya paz y alegría. El trabajo solidario de los campesinos, junto a la participación en las propuestas y decisiones que se tomen, van empoderando a cada grupo social y los proyecta hacia el liderazgo, la autogestión y el trabajo cooperativo que permita el comercio justo de sus productos.
Una comunidad unida es eficiente y armónica. La unión hace la fuerza. Siempre unas comunidades unidas por la paz, no unidos para la violencia. A buscar calidad de vida. Y al campo se puede llevar estudios, después de que haya tranquilidad. Una organización en cooperativa agrupa más la vereda, nos va a agrupar más, a unir más. Es una bendición muy grande, porque yo principalmente no tenía conocimiento qué era restitución. Me han estado llevando a Bogotá en unas capacitaciones como líder y de verdad que me he fortalecido mucho. Traigo información para compartirle a la comunidad. Ya a mí me fortalecen con información y yo vengo y les transmito la información a ellos. Para la mayoría de la gente el campo es lo mejor. El campo donde vos tenés libertad, tenés contacto con la naturaleza, con los animales, con las aguas, o sea, estás libre como el viento. La ciudad necesita del campesino, todos los pueblos necesitamos del campesino, porque el campesino es el que va a sacar todos los productos para el pueblo. Si el campesino no saca todos los productos para el pueblo, nos vamos a morir los que estamos en las ciudades. Restitución de tierras, tus derechos. Noches de clara luna, días de alegre sol, noches de clara luna, días de alegre sol, tendremos en Colombia si vivimos con amor. En esta región de vocación panelera y también con los cultivos de café, plátano y la ganadería en menor escala, se sigue avanzando y venciendo las dificultades que conlleva regresar a los sitios llenos de duros recuerdos. El perdón, la comprensión y la tolerancia, junto al trabajo arduo por la productividad sustentable, darán los resultados que la comunidad espera y necesita. Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Bien pueda, entre. Yo creo en el Estado, en este momento. En ese entonces no, porque se siente ya el calor humano, ya se siente que el Estado tiene dignidad. Y ahora lo que han dicho, Marcia, no como muchas cosas del Estado que prometen y prometen, no, restitución de tierra va cumpliendo. Llegó gente que sí siente uno esa ética profesional, ese sentido humano, o sea, se identifica, es que usted, o sea, como yo pido a un funcionario de restitución una explicación y con 3 palabras me lo dijo todo y ya quedé satisfecha. De alguna manera, a partir justamente de este proceso de restitución de tierras, de lo que se trata también entonces es de dar un paso hacia adelante de esa situación de violencia o de conflicto en la que mucho tiempo estuvimos inmiscuidos hacia un Estado, si se quiere, que podríamos denominar de paz, es decir, un Estado donde podamos volver, podamos reconstruir nuestras vidas al lado de nuestros vecinos, y eso es lo que, digamos, se conoce como justamente el posconflicto. Estamos quitando la tierra a gente que nunca antes se imaginaba la gente que se le iba a poder quitar la tierra. Casos tan famosos como
tierras que en su momento tenían los Castaño, o en San Roque, donde fue tan afectada por los paramilitares. Hoy en esas zonas está interviniendo la unidad, está la fuerza pública, están los jueces, y los jueces están definiendo de quién son esas tierras. Nunca más un actor armado ilegal diciendo quién se queda y quién se va en las zonas rurales de nuestro país. Para mí y para todo Colombia es muy importante la paz. Es muy importante que nos llevemos bien, que nos entendamos, que no nos estén tildando en el exterior de que somos gente del tráfico, de la guerrilla o de los paras, que somos gente de problema, que somos gente de la guerra, que nos gusta la guerra. Lo cual, eso no es cierto. Yo creo que a Colombia le ha tocado todo esto, más no creo que esto lo quiera nada. Ave María, para que los campesinos puedan trabajar tranquilos, que no haya más muerte. Al usted tener su forma de subsistir sin necesidad de estar pensando, este trabajo no me dio, no voy a poder hacer esto, ¿cómo no va a haber paz? ¿Cómo no va a haber paz si usted va a estar plena y tranquila porque tiene quien le colabore, tiene quien le ayude y tiene cómo salir adelante y sin necesidad de estar pensando en cosas de pronto que no sean muy correctas? Paz del todo. La paz es muy importante porque de esa manera uno puede trabajar más libremente. Aquí en Colombia, si no hay paz, no hay libertad. El posconflicto y la reconciliación avanzan en los campos colombianos. Las huellas dolorosas de años se van sanando con las acciones coordinadas entre el Estado y las comunidades. La paz se siembra y se cosecha en el campo. Restitución de tierras, tus derechos. De verte siempre en paz, llena de gloria y llena de honor. De verte siempre en paz, llena de gloria y llena de honor. Colombia, tierra mía, eres de América, linda flor. Te canto con el alma todas las notas de esta canción. Eres paisaje eterno que una mañana pintó el Creador, cuando quiso a la tierra ponerle un signo de admiración. Cuando quiso a la tierra ponerle un signo de admiración.